celebración. Pero sabemos que las celebraciones, por ejemplo, un tipo de celebración grande, en los comienzos de Año Nuevo, hay un montón. ¿Cómo se llama estos que tira ahí? Fuego artificial. Un montón de fuego artificial. Pero hay una celebración que está sucediendo en el mundo hoy. ¿Qué significa esa celebración que estamos viendo esta noche? Celebración. Ya estamos cerca. Un gran sueño, ya no falta casi nada. Usted conoce tal vez, no puede ver bien las caras, ¿no? Son caras conocidas. ¿Puede reconocer cualquier de esas caras que está ahí? Vamos a traerlo un poquito más cerca para reconocer estas caras. Velo bien. ¿Son caras conocidas? ¿Quién es ese? Maduro, ok. ¿Quién es ese? Ese ¿cómo se llama? Ese de Ecuador. Ok. ¿Y este? De Perú, ¿no? Ok. ¿Y ese un poquito más? ¿Perdón? Bueno, pero muchos son conocidos y son personas importantes en la comunidad. Son gobernantes, presidentes, ministros de casi todo el mundo. Están reuniendo, pero mira qué están diciendo. Se acerca el nuevo orden mundial. ¿Usted sabe qué significa eso? Ellos están celebrando ese logro, que no falta casi nada para implementarlo. El nuevo orden mundial. Un reino unido. ¿Quién llegará primero? En esta semana es importante que tú tienes que estar, porque esta semana vamos a explorar totalmente qué es el nuevo orden mundial, quién lo implementa, todas estas cosas. ¿Ok? Vamos a tratar totalmente esta semana. No faltar esta semana. Si usted falta, usted va a perder muchas cosas que es importante que tú tienes que saber. Porque ese nuevo orden mundial es el sistema nuevo que el mundo está entrando. Ya están celebrándola. Y tú debes conocer estos puntos. 2016, casi todas las preparaciones ya están listas para implementarlo. Ya todo está listo para implementarlo. ¿Usted puede leer por acá? Es necesario imponer un nuevo orden mundial, un orden internacional. No hay otro camino. Los gobernantes mundial están diciendo, no hay otro camino. Tenemos que entrar en ese nuevo orden mundial. Todos nosotros, esa experiencia que todos nosotros tenemos que pasar adentro. Ya en ciertos países es una realidad. Observa aquí, están caminando con pancartas, unidos por un cambio global. Es decir, no está solamente en los gobernantes, pero ya hay ciertos países que eso está bastante profundo adentro. Y hasta, mira cuántas personas están caminando con pancarpa. Estamos entrando en ese nuevo orden mundial. Y en Curazao, no menos. El señor Córdoba, el ministro, ¿no? ¿Cómo es? Inauguraron semana pasada, ¿no? El señor Córdoba, el ministro, dijo: tenemos que seguir el mandato global. Eso está en periódicos de aquí. No sé qué han visto eso. Lo habló por la radio y está en periódico. Eso sucedió semana pasada. El viernes, es periódico de viernes, 2 semanas pasadas. 2017 es un año que, como la hermana estaba diciendo, entrando ese año es
importantísimo estar en comunicación con Dios constantemente. Hay cosas que van a suceder este año que es de beneficio para los cristianos y también otra banda, los dos lados. Pero sí tenemos que tener ahí dentro en el corazón la alegría porque Cristo viene pronto. Ese sí tenemos que mantener esa alegría. Vamos a entrar en el tema de esta noche. Lo que yo pasé son los puntos que vamos a tratar en esta semana, comenzando mañana. El tema que vamos a tratar esta noche es un tema que tenemos que tratarlo. ¿Por qué? Ese tema que vamos a tratar esta noche es el fundamento de este asunto del nuevo orden mundial. Por eso es necesario tratar el tema de esta noche, que es el fundamento, antes de levantar los bloques y bajar beques y un montón de cosas para que no caiga. Ok, vamos a entrar en el tema de esta noche. Después que Adán y Eva salió del paraíso, vamos para atrás y venimos. Después que Adán y Eva salió del paraíso, el mundo estaba siendo ya poblada, el pecado estaba ya siguiendo su curso, hasta que, vamos a leer algunos textos. Génesis capítulo 6, vamos a leer versículo 5 hasta 8. ¿Qué sucedió después que ya el pecado y el mundo está siendo ya poblada? ¿Qué nos dice la Biblia? Dice, y Jehová vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero el mundo está ya en un caos, según que leemos la Biblia. El mundo está yendo, es decir, mira, dolió Dios de haber hecho las gentes, porque ya estaban desarrollando en sus pecados, yendo tan hondo en sus pecados, que Dios dice es suficiente. Dios dijo, voy a destruir todos los malvados. Pero lo bueno era que Noé halló gracia en la vista de Dios. Y Dios mandó a Noé, ya conocemos la historia, hasta los niños conocen la historia. Dios mandó a Noé para construir un arca, que así todas las personas que entren al arca pueden ser salvos. Muchas personas no creyeron, ok, mientras Noé estaba haciendo el arca, muchas personas no creyeron. Noé predicó por 120 años, ya conocemos la historia, la gente no creyeron, ok. Entonces la verdad es que el mundo terminó con agua. Eso sucedió, las gentes no creyeron, pero la palabra de Dios cumplió y el mundo se terminó con agua. Después de, ya sabemos, la Biblia nos dice, por 40 días, 40 noches, llovió, y después de 40 días, 40 noches, el agua cesó. Pero la tierra quedó lleno, y la Biblia nos dice, más o menos dentro de 150 días, que el agua estaba bajando, y el arca bajó sobre el monte Ararat. Y de ahí ellos podían salir. Después de salir, ya sabemos, Dios dio a las gentes, la humanidad, la segunda oportunidad. Y estamos vivos hasta hoy. Una generación nueva comenzó. Es decir, sabemos que Noé y sus hijos salvaron, y sus esposas, eran 8 personas que salvaron en el arca, y ellos salieron del arca. Después de ahí, ellos comenzó a crear más hijos y cosas así, y el mundo, día tras día, el mundo estaba llenando más y más con gente. Pero la historia nos dice en la Biblia, volvió a caer en desobediencia. Y uno puede decir, pero tan rápido así. No, tranquilo, recuerda que la Biblia ha dicho, Noé halló gracia, no Noé y su familia. Noé halló gracia, pero como su familia estaba con él, Dios mandó decir, todas las personas que entran al arca consiguieron salvación, y su familia solo entró
por vía que son hijos de Noé, entró y ellos eran salvos. Pero después que el agua cesó, que ellos comenzó a vivir de nuevo, la Biblia nos dice, poco a poco los hijos, ya con sus malas mañas, comenzó otra vez a meter en pecado, volvió a caer en desobediencia, hicieron malo en la vista de Dios, y ellos construyeron un arca, construyeron una ciudad y un torre. ¿Qué plan ellos tenían? Cuando construyó el torre, ellos decían, Dios mandó agua, las gentes murió, entonces vamos a hacer un torre para cuando después, si Dios vuelve a mandar agua, ¿qué vamos a hacer? Subir el torre para que no morimos. Pero ellos no puso atención que Dios puso el arco iris como señal diciendo, Dios no va a terminar el mundo más con agua. Ok. Vamos a leer Génesis 11, versículos 6 hasta versículo 9, para ver cuando ellos construyeron el torre, qué sucedió mientras estaba construyendo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ok, es decir, la Biblia nos muestra ahí que de ahí esparcieron las personas sobre la tierra, cuando Dios bajó y Dios confundió sus lenguas y ellos no podían seguir construir el arca. Bueno, lo que vemos aquí era el torre que ellos construyeron, una ciudad y torre que queda más o menos un poco más lejos de Israel, mar Mediterráneo, Egipto. El torre estaba construido por acá. ¿Cómo llamaba el torre otra vez? Torre de Babel. ¿Por qué el torre llama Torre de Babel? Porque ahí Dios confundió la lengua. Todos me imagino que estaba hablando Babel, bueno, ¿qué está diciendo? No sé qué. Bueno, de ahí quedó. Ok, y aquí tenemos un poquito más cerca, podemos ver sobre ese pancarta un poquito más cerca, donde fue construido el torre. Aquí, dale para adelante, vamos a conseguirlo un poquito más grande. Ok. Aquí está el monte Ararat, aquí cerca, el arca bajó sobre los barrancos, ¿no? Los montes. Ok. Y un poquito más abajo, donde está una un parte plano, aquí ellos construyeron el torre, aquí cerca. Ok. Que queda un poquito más, si tú ves en internet, o si tú ves la mapa mundi, por ejemplo, tú puedes ver Irak, Siria, Israel, Jordán, donde estos lugares existen hasta hoy. Aquí cerca más o menos estaba el torre Babel. Ahora, vamos un poquito más para adelante. Bueno, cuando las gentes esparcieron sobre la tierra, algunos que quedó ahí, recuerda, Noé y sus hijos, sus nietos, bisnietos, todo era más o menos ahí donde estaba mostrando. Después que esparció las gentes, mucho fue para allá, otro fue, me imagino, para allá, otro con otro idioma por acá, español, holandés, bueno, que se esparcieron. Pero los que quedaron ahí cerca construyeron la ciudad que llama Babilonia. Es decir, de Babel se llama Babilonia. Quedó ahí como el centro, la nación más poderosa en aquel tiempo, en riqueza, más poderosa en riqueza, más bonita en todas formas. Bueno, ahí quedó. Los restos desarrollaron aquel lugar y aquel lugar llama Babilonia, que vino del nombre de Babel. Ok, entonces en ese palacio, en esa ciudad Babilonia, había ese rey que vivía en ese tiempo, llamaba rey Nabucodonosor. Entonces, vamos a ver ese rey
como ese ciudad Babilonia era el centro, ese rey pensaba que él tiene que dirigir el mundo para siempre. Y cuando el rey estaba un día sobre su cama pensando qué habrá del futuro, él pensando cómo él va a dirigir el mundo completo con todos los países y todas esas cosas, Dios mandó respuesta firme para ese rey. ¿Qué Dios mandó a decir el rey mientras el rey estaba sobre su cama? Vamos a leer, vamos en Daniel capítulo 2, vamos a leer primero versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer. Ok, es decir, Daniel está diciendo, rey, mientras tú estabas sobre su cama pensando qué habrá del futuro, pensando cómo tú vas a dirigir el mundo, los países, toda la gente que está bajo de usted, bajo de tu dominio, estaba pensando todo eso, Dios mandó a decir el rey lo que él estaba pensando. Vamos entonces ahora a leer de versículo 1 hasta versículo 3 para meternos un poquito más en la historia. Daniel capítulo 2, vamos ahora a leer versículo 1 hasta 3. Mantén su página ahí cerca porque no vamos a quitar tan lejos de ahí. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo un sueño y le perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. E hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que lo explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Ok, ¿qué está pasando por acá? Recuerda, Dios dio al rey el sueño. Pregunta, ¿qué el rey estaba pensando? Del porvenir. Entonces Dios mandó a decir al rey qué va a suceder. Pero el asunto es así. Dios dio al rey el sueño, pero después Dios quitó el sueño. Mi pregunta es, ¿por qué Dios dio al rey el sueño, después Dios quitó el sueño? ¿Qué significación ahí que Dios tenía que quitar el sueño? ¿Por qué? Dios tenía que quitar el sueño, si no, Amós 3:7 no habría cumplido. Hay ciertos textos en la Biblia que nos muestra que tiene que ser cumplido como Dios dice, si no, no puede funcionar. Entonces hay algo importante que Dios va a decir en Amós 3:7. Vamos a leerlo. Amós capítulo 3, versículo 7, para ver qué tenía que cumplir. Por eso Dios quitó el sueño. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ok, ¿qué la Biblia está diciendo? Porque no hará nada el Señor sin revelar sus consejos secretos. ¿A quiénes? A sus hijos, sus profetas. Es decir, familia, Dios no hace nada sin revelarlo a sus hijos. Ahora pregunta, ¿el rey era un rey pagano? ¿Era hijo de Dios? No. Por eso Dios no podía explicar al rey de sí mismo el sueño. Dios tenía que usar un profeta, como la Biblia está diciendo, para venir a explicar al rey el sueño. Ok, vamos entonces, un poquito más adelante. En versículo 3, la Biblia nos decía que cuando el rey levantó, el rey dice, bueno, yo tenía un sueño, entonces, wow, ¿cómo yo tengo que saber ese sueño? Porque era un sueño importantísimo. Entonces el rey mandó a buscar sus pretensiones humanos, sus magos, astrólogos, brujos, caldeos, para venir a explicarle al rey el sueño. Ahora nota algo importante. En ese tiempo el rey era la persona más importante del mundo. En ese tiempo, pregunta, hoy en día, ¿cuál es la persona más importante que podemos decir en los gobernantes? Más o menos. No, de los gobernantes. Presidente. De los presidentes. Obama, tenemos ¿qué más?
¿Perdón? Maduro, es decir, las personas, si buscamos entre todos, vamos a decir, por ejemplo, Obama. Ejemplo, si Obama tiene un... No, ahorita no es Obama más. Trump, ok. Si Trump tiene una preocupación ahora que tiene que sacar su manera, tengo que conseguir o resolver ese problema. ¿Tú crees que casi el mundo va a saber eso? Sí. Porque ahí vienen los periodistas con periódico y un montón, radio, Facebook, todo sale que Trump tiene un problema, entonces está loco allá en su oficina. Va a oír. Entonces en ese tiempo ese rey que era importantísimo ahí, el primer hombre, tenía ese problema. Entonces mandó a buscar toda esa gente para explicar, pero ellos mandó a decir: rey, no podemos explicar. Rey, cuéntanos el sueño y vamos a relatar que usted soñó. ¿Y qué el rey dijo? No, explícame porque yo olvidé el sueño. Entonces los hombres han dicho: sí, rey, pero nadie puede explicar algo así. Tú tienes que explicarnos el sueño, entonces vamos a relatarlo. ¿Sabes cómo las gentes hoy, los brujos hoy, que los adivinadores y tanta gente, cuando tú vas a pagarlo para saber tu futuro, tú tienes que contarles algo primero? Entonces ellos van a decir: bueno, esto, y tú vas a creer. Pero ¿qué Dios hizo en ese tiempo? Lo que Dios hizo era desmascarar el diablo. Porque cuando el diablo usa a estas personas para relatar, es porque el diablo conoce tu vida. Entonces te va a relatar ciertas cosas. Lo que Dios hizo era desmascarar el diablo. ¿Por qué? El diablo no puede leer tu mente. Es decir, como el diablo no puede leer tu mente, el diablo no podía dar a estas gentes lo que el rey soñó. Entonces el rey dijo: entonces si vosotros no me pueden contestar, voy a matar todos vosotros. Y la Biblia nos dice, en ese reinado había estos jóvenes que eran cristianos también. Y cuando Daniel oyó, es decir, el rey dio un orden que si no me relata voy a matar todos. Vamos a seguir sin leerlo para el tiempo, ¿no? No, dale, léelo para que... El verso 12 dice: por eso el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ok, como Daniel y sus compañeros que eran cristianos, ellos también vivían y trabajando ahí dentro también en el reinado. Buscaron todos juntos para matar. Pero cuando Daniel oyó, Daniel preguntó: ¿pero qué está pasando? Y ellos dijo Daniel: el rey tenía un sueño y no hay nadie para relatar el rey el sueño. Daniel dijo: espérame. Daniel pidió oportunidad para ir al consejero del rey y decir el consejero del rey: dame un poquito de tiempo, dame 2-3 días. Voy y vuelvo con la respuesta de tu sueño. Y el rey dijo: ¿usted me puede explicar? No, pero ese Dios que yo voy a comunicar con él sí te puede explicar el sueño. Entonces el rey dijo: bueno, vaya, entonces vuelve. Daniel y sus amigos, ya sabemos que ellos fueron a orar. Cuando ellos fueron a orar, que era la única esperanza, la Biblia nos dice: cuando ellos fueron a orar, Dios reveló a los jóvenes el sueño. Y Daniel fue para así explicar el rey el sueño. Ahora vamos a leer el sueño que Dios mandó para el rey. Verso 29 dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber qué había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey las interpretaciones y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, y esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce,
sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen y fue cortada y hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Ok, los desmenuzó. Ok. ¿Qué el joven explicó al rey? El joven explicó al rey lo que el rey soñó, que era con una imagen con cabeza de hierro, sus pechos de plata, cintura de bronce, su pierna de hierro y el más parte de abajo de hierro mezclado con barro. Después que Daniel terminó de explicar el rey, ¿qué el rey hizo? Cuando Daniel explicó al rey del sueño que el rey tenía ganas de saber, ¿qué el rey hizo? Versículo 46 hasta 49. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Ok, es decir, la Biblia nos dice quién sí podía explicar al rey. Daniel sí podía explicar al rey el sueño. Es decir, ningún mago, ningún brujo, nadie de esas gentes que no mete con Dios podía explicar al rey el sueño. ¿Por qué? Dios no permite que el diablo pueda leer tu mente. Y mente de nadie el diablo puede leer, sino Dios te puede leer tu mente sentado aquí. Dios sabe que tú tienes en tu mente. Ese Dios poderoso tú estás sirviendo esta noche. Entonces ese rey, Dios mandó a explicar al rey el sueño de esta imagen total. El rey dice: wow, este es el sueño, ¿verdad? Que yo soñé. Dale un poquito para adelante. Ajá. El plan de Dios era llevar el mensaje al mundo. Capta algo importante. Ese mensaje del sueño es un mensaje que Dios quería explicar al mundo. ¿Por qué? Por eso Dios usó el rey, que era la persona tan importantísima del mundo en ese tiempo, para que del rey Dios su hijo podía explicar el sueño. Por eso esa historia tiene más o menos 3,000 a 4,000 años pasado. Ese rey tenía el sueño y hoy en 2017 usted está escuchando de ese sueño. Es decir, es un mensaje importante que Dios quería explicar. Por eso esta historia está vivo hasta hoy. Que es un plan que Dios tiene que mandar, un mensaje que Dios quiere mandar totalmente hasta el final. Ahora vamos a tratar de captar lo que Dios quería decir al rey con este mensaje que llega hasta 2017. Ese sueño es importantísimo para ti, para mí, para el rey de ese tiempo. Más aún para nosotros hoy. Recuerda, el rey estaba pensando del futuro. Es decir, el rey estaba pensando sobre hasta 2017, hasta cuando existe el mundo. Entonces Dios mandó a decir el rey qué va a suceder hasta 2017. Ese sueño, familia, es importante para nosotros hoy. Vamos a captar que Dios quería explicar el rey. Versículo 36 hasta 45. Cáptalo. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.
Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ok, vamos a tratar de captarlo bien. Lo que Dios mandó a decir el rey es este. Daniel dijo, rey, esa cabeza de oro es usted con su reino. Pero después de ti viene otro reino que era el parte de plata. Ahora, si tú lees en las bibliotecas, si tú buscas historia para ver cómo el mundo funcionó siempre hasta hoy, usted va a encontrar en historia que Babilonia era el primer reino que mandaba en el mundo en ese tiempo. Pero después de Babilonia, lo que Dios mandó a decir el rey, después de ti, que tiene Babilonia, viene otro reino que es Medo-Persia. Es decir, rey, después de ti viene otro reinado que era Medo-Persia. Pero después de Medo-Persia viene otro reino. Es decir, ese reino, Medo-Persia, vino, luchó con ese reino, lo ganó. Por eso él mandó sobre el mundo en ese tiempo. Después de ahí vino otro reino que era Grecia, luchó también, ganó a Medo-Persia y Grecia comenzó a mandar sobre el mundo, a dominar el mundo. Pero después del reino de Grecia vino el reino de Roma. Por eso Dios mandó a explicar al rey después de Grecia. Roma viene a luchar contra Grecia y Roma va a mandar el mundo. Por eso, hasta, ¿tú recuerdas en el tiempo de Jesús? ¿Cuál rey mandaba en ese tiempo? Rey Herodes. ¿Usted recuerda cuando Jesús nació? ¿Cuál rey mandó a matar los niños? Rey Herodes, porque Herodes de imperio romano estaba mandando el mundo en ese tiempo. Entonces Dios mandó a decir, después de Roma no viene más reino, sino ese reino de Roma va a disminuir, plamar, dividirse. Entonces, para hacerlo bien claro, este material de barro y de hierro que está alrededor de los 10 dedos del pie, por eso tenemos los 10 reinos de Europa, Australia y todos estos reinos, es ese reino aquí. Es decir, Dios mandó a explicar al rey, no es usted. Es decir, Dios mandó a decir al rey, no es usted quien dirige por siempre el mundo. Dios mandó a decir, no, después de ti viene otro, después de ese viene otro, pero en el tiempo que nosotros estamos viviendo ahorita es en el tiempo de los 10 dedos de pie, aquí abajo. 2017 está aquí. Desde ese tiempo era más o menos del año 600 pico, bajando, llegando de aquí estamos ahora, que están los 10 reinos de Europa y otra parte de África, parte de América, todo. Aquí nosotros vivamos ahora, estamos viviendo. Pero ¿qué está pasando? Dios dice, después de aquí, ¿qué va a suceder? Es decir, Dios mandó a decir al rey, no es usted quien va a mandar el mundo,
para siempre. ¿Y qué Dios nos dice en versículos 21 y 22? Está también puesto por acá. ¿Me puede ayudar? Él muda los tiempos y las edades, Ajá. quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ajá. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Es decir, Dios mandó a decir el rey, es Dios quien dirige las cosas. No es usted como rey parado así, bueno, ¿cómo yo voy a dirigir este mundo para aquí para allá? No, Dios mandó a decir, yo soy Dios y yo soy el que dirige. Dios dice, yo soy el dueño. Yo sé cómo va el mundo. Por eso Dios mandó en un sueño decir al rey lo que el rey estaba pensando sobre su cama. ¿Qué el rey estaba pensando sobre su cama? ¿Qué será del futuro? Dios mandó a decir qué será del futuro hasta en el año 2017. Dios mandó a decir que Dios es dueño, Dios conoce futuro, es Dios quien quita tiempo, quita rey, pone rey. Todo eso Dios mandó a decir totalmente. Ahora observe esto. Si es Dios, si el futuro está en las manos de Dios, ¿no vale la pena permitir Dios dirigir tu vida? Dirigir tu familia, el futuro de tus hijos. Todos nosotros queremos lo mejor para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestra vida. Vale la pena. Si Dios puede dirigir el mundo, si el futuro está en las manos de Dios, vale la pena que tu vida, tu futuro, confía tu futuro en los brazos de Dios. Confía tu futuro en los brazos de Dios. Ahora, el rey no sabía que el futuro del mundo mueve conforme el plan que Dios diseñó. Es Dios quien diseñó el mundo. Déjame explicarte rápidamente por qué Dios dio al rey esa imagen en tanto tipo de material. Observa los materiales. ¿Cuál de estos materiales tiene más valor? El oro. ¿Cuál tiene menos valor? El barro. ¿Cuánto cuesta un pedazo de hierro así? Mucho. ¿Y cuánto cuesta un camión de barro? Nada. Es decir, Dios también mandó a explicarle al rey cómo el mundo va a desarrollar. En ese tiempo del rey, el mundo tenía valor, pero Dios mandó a decir, poco a poco el valor va bajando. Nuestro mundo moralmente y en toda forma, el valor del mundo está bajando y nuestro mundo hoy tiene valor de barro. Si quiere creer, rápido, mira, vamos a decir, ese hermano cumple años mañana. O esta hermanita, usted cumple años mañana, sí. Ahora, mira qué vamos a hacer. Vamos a preparar una bola redonda, bonita de vidrio. Y vamos a regalarle, todos nosotros vamos a regalarle. Hermanita, vamos a regalarte ese balón bonita de cristal así. Y ese balón representa el mundo. Y todos los días usted puede ver en ese balón, usted ve el mundo. Pero usted ve todos los accidentes, los robos, los atracos, sangre para aquí, sangre para allá, guerra, todas esas cosas, usted ve en ese balón. ¿Lo quiere en su cuarto? Ese valor nuestro mundo tiene hoy. Todos los días, estas cosas, sangre para aquí, sangre para allá, y todo esto sucede en los ojos de Dios. Por eso Dios ha dicho, nuestro mundo, y es verdad. Recuerda, nosotros vivimos aquí. ¿Qué valor tiene nuestro mundo? Y nadie quiere ese balón, porque el mundo es mal. Todo tipo de cosas. De la mañana, tú puedes comprar un periódico todos los días para ver, es solamente violencia y todas esas cosas. Por eso Dios ha dicho, nuestro mundo va a tener valor de barro. Ahora observa, cuando Dios mostró al rey que el futuro del mundo mueve conforme el plan que Dios diseñó, pero observa algo importantísimo. Versículo 44 y 45. Cuando el rey estaba viendo toda la imagen, qué importantísimo el rey vio. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que el monte fue cortado
una piedra no con mano, la cual desmenuzó el barro, el bronce, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Capta bien qué dice la Biblia. En los días de sus reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Es decir, después de esa imagen, ahora que estamos viviendo en las piernas abajo, Dios dice que va a levantar un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Por eso, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó y el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que va a suceder. Pero observa bien, ese asunto de piedra, recuerda, es una imagen. Y si estamos viviendo en el parte de pierna, la Biblia dice hay un piedra que está viniendo. La Biblia dice hay un piedra que está viniendo para hacer ¿qué? Para desmenuzar, romper totalmente ese reino. Pero cuando esa piedra viene, ¿qué significa esa piedra? La venida de Cristo Jesús. Es decir, familia, estamos viviendo aquí. Ahora observa algo. Cuando tú ves la historia, todo eso ya cumplió al pie de la letra como Dios ha dicho. Ahora pregunta, si todo cumplió, ¿esa piedra no viene? Ay, ay, ay. Si todo cumplió al pie de la letra, familia, déjame decirte, en esa parte que estamos viviendo hoy, la Biblia dice, hay un piedra que está por venir para golpear, y esa piedra es la venida de Cristo Jesús, que formará un reino para vivir con sus hijos para siempre. Y esa piedra, como la Biblia nos está diciendo, ¿sabe que Dios nunca falló en sus predicciones? ¿Has oído un día que Dios falló? Nunca Dios falló. Y esa piedra, familia, viene seguro. Todo lo que Dios mencionó cumplió al pie de la letra. Y esa piedra viene seguro. Dios, su promesa es confiable. Nunca Dios falló. Su promesa es confiable. Ese Dios servimos. ¿Tú recuerdas en la oración que Dios nos enseñó a orar? ¿Cómo dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga a nosotros ¿qué? Tu reino. Es decir, ese es lo que está pidiendo. Mi pregunta es una oración que el mundo completo hace. Orando, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Mi pregunta es, si ese reino llega esta noche, ¿usted está listo para entrar? Es una oración que el mundo hace. Pero si ese reino llega hoy, ¿estamos listos para entrar? Porque es una oración que el mundo, todo el mundo lo hace. Es importante de estar preparado, porque si todo lo que Dios dijo cumplió, ese reino llega también. Porque por colmo, lo que la gente no hizo, no sabe, cumplió. Y lo que todo el mundo está pidiendo va a cumplir. Muchas veces usted dice, mira mi oración, Dios escuchó mi oración y contestó. ¿Cuántas veces usted está orando, Padre nuestro que está en los cielos? Santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Ese va a cumplir. Y esa promesa tú puedes cumplir. Ahora os escuchad. El mundo hoy está planeando ese reino nuevo. Dale un mes. Ese comenzamos con él. Si Dios prometió que en este tiempo viene la piedra, que es el reino de Dios, pero ¿qué el mundo está planeando hoy? ¿Para hacer qué? Formar un reino. La pregunta viene, ¿cuál llega primero? ¿El reino de Dios o este reino? Esta semana, familia, tú debes estar aquí, porque vamos a estudiar estos puntos. Esa competencia que están planeando hoy,
cuando el diablo dijo, no, eso no va a cumplir de Dios. Ajá. El mundo está planeando, ya el mundo está festejando. Estamos casi listos para entrar en el nuevo reino. Tú debes estar mañana. Mañana la cosa va a ser más bueno. Hoy yo tenía que poner solamente el fundamento de los temas, pero mañana vamos a entrar total en eso. Es importantísimo. Pero el punto principal, ¿quién quiere decir a Dios, Señor Dios, yo quiero estar preparado, ayúdame? Porque eso va a cumplir seguro. Que Dios puede bendecir cada uno de nosotros para que podamos estar preparados. Recuerda, es una oración que siempre oramos. Hasta los malvados dice, Señor Padre nuestro que está en los cielos, su nombre, venga a tu reino. Uy, uy, uy. Y siguen en maldad por allá. Familia, pero vamos a tratar, pedir a Dios, Señor, ayúdanos para estar preparados. Porque si todo del imagen, recuerda, el imagen era el plan de futuro del mundo. Y Dios mandó a explicar al rey. Y parte del plan es la piedra que está viniendo, que es la venida de Cristo Jesús. Familia, el Dios del cielo ha visto en su corazón tu deseo. Y Él está dispuesto de hacer todo posible, como Él ha venido a tomar la cruz, tomar golpe para ti. Él está dispuesto de ayudarte para estar preparado, para pronto esa piedra que es la venida de Jesús llega, tú puedes estar listo para ir a vivir con Él. Quiero orar para la persona que quiere decir esta noche, Señor, yo quiero estar preparado. ¿Quiere ponerte de pie? Para que así podamos orar diciendo a Dios, Señor, aquí hay un pueblo que está parado de pie diciendo, Señor, por favor, ayúdame a estar preparado. Así podemos ir a vivir con Cristo pronto, pero muy pronto. Él volverá a salvar cada uno como sus hijos. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias, oh Dios, por tus predicciones. Gracias como siempre lo que tú has dicho cumplió. Y oh Padre eterno, falta solamente la piedra que tiene que venir para golpear la imagen que es muy cerca de nuestros tiempos. Estamos en 2017. Hay cosas que están por suceder, pero oh Dios, queremos ese pueblo que está delante de ti esta noche parado. Su corazón, ve ahí profundo en su corazón el deseo que ellos tienen. Tiene deseo de estar preparado. Bendice cada corazón, oh Dios. Pon tus manos sobre cada frente de cada una de esas personas. Permite que ellos puedan hacer todo por todo lo que tú mandas, para que si ellos puedan estar preparados para vivir contigo para siempre. Bendice cada persona presente. Bendícela con salud. Bendice sus hogares, sus familias. Y permite que mañana por la noche ellos puedan estar para escuchar más de tu palabra. Danos una feliz noche. Cuídanos sobre la calle, permite que podamos llegar a casa. Sano y salvo te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.